Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano y su amigo Hugo Sarceño, haciéndoles una cordial invitación a escuchar y ver su programa Guerreras de Cristo bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Ya en los estudios de la radio nos acompañan nuestras hermanas, listas para abordar un tema de mucho interés para nuestra audiencia y televidentes de Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a descargar la aplicación de nuestra radio en Roku TV, Fire TV, en Android y Apple Store, en la web como Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a compartir esta transmisión en Facebook Live desde nuestra página Radio Cristo, la piedra angular. Ahora con ustedes su programa, Guerreras de Cristo, bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Tenemos mucho gusto de volver a estar con ustedes otra tarde, otro programa más de Guerreras de Cristo bajo su presencia. Le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos una vez más el privilegio de impartir esta palabra tan maravillosa con verdades absolutas que edifican nuestras vidas y esperamos, es la intención de nuestro corazón, que también edifiquen sus corazones. Estas palabras de meditación y esperanza dan vida y vida eterna. Por eso es muy importante y estamos muy gozosas de traer esta palabra a ustedes. Traigan su tacita de café y quédense con nosotros un ratito. Si ustedes necesitan comunicarse con nosotros o hacernos una petición de oración, llámenos al 609-635-8096 y estaremos muy deseosas de atenderlos. Vamos a orar para que el Señor guíe nuestro programa y nos unja con su presencia. Amén. Señor grande de los cielos, amantísimo y poderosísimo Dios, Señor, tú que guías nuestros caminos y nuestras vidas, y tú, Señor grande, que guías nuestros labios y nuestros corazones con el amor y la misericordia que tú nos has dado, Señor. Que tú llenas nuestras vidas de bendiciones, Señor. En esta tarde yo quiero pedirte en el glorioso nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, que nos guía, que nos unja, que nos dirija y que tu gracia sea con nosotros. Dirige nuestras palabras para que para los corazones de nuestros oyentes sean edificados con tu palabra. En el soberano nombre de Jesús te pedimos que unjan nuestros labios, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría de lo alto, para que tu palabra sea honrada, Señor, y todo se haga en honor a ti, Señor. En este momento nos ponemos, mi hermana y yo, ante tu presencia, deseando que tú llegues a los corazones para salvación de las almas. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén. Ahora le paso la palabra a mi hermana Francis, que esta tarde tiene el mensaje para ustedes. Amén, aleluya. Pues hoy traemos un tema. Sean bienvenidos todos a este programa Guerreras de Cristo bajo su presencia, ¿verdad? Amén. Es un programa que se transmite todos los jueves, donde estamos con nuevas reflexiones, con testimonios. Amén. Que traemos una palabra de aliento para alguien que esté en algún lugar, que nos esté escuchando en los hospitales, en las cárceles. Hay una esperanza para cada uno y sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un poco difícil, pero Dios está hablando. Dios está hablando a través de todos lados. Él habla aquí en la radio, Él habla donde quiera que tú te metas, Dios está hablando. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él ya está a punto de venir y las promesas de Dios se están cumpliendo, ¿verdad? Amén. Y la palabra del Señor dice que es una palabra que penetra hasta los tétanos, ¿verdad? Hasta los huesos, esta palabra que traemos te va a entrar a ti para que tu problema que estés pasando tenga solución. Dios, amén. Este es un tema que se llama las promesas de Dios. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Hay una promesa que el Señor dio y dice que es nuestro propósito, es aprender a tener una buena conciencia. Nosotros muchas veces queremos lo mejor de Dios,
pero vemos en el mundo todo lo que hay, ¿verdad? Y a veces los hijos de Dios estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque a veces pedimos las cosas del Señor. ¿Qué es lo que más le pedimos al Señor? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Amor? ¿En dónde nos ponemos nosotros para pedirle al Señor? Para pedirle las promesas del Señor que vivimos. A veces vamos a un templo y está predicando un hermano, y ese sermón que está predicando ese hermano, parece que llegamos al sermón y parece que él nos estuvo siguiendo toda la semana, porque Dios nos está viendo. Mirando. Y uno dice ¿y este hermano por qué está hablando de mí? ¿Acaso conoce la vida mía? Y no es así. Es Dios quien conoce la vida tuya. Nadie la conoce más que Él. Así que muchas veces nosotros juzgamos viendo que el sermón que está predicando el hermano es para nosotros, pero no es así, hermanos. Es Dios quien nos sigue, y a veces esa palabra que está en esta persona es para ti, es para que te toque, es para que diga dónde están las promesas de Dios. ¿Acaso Dios se ha olvidado de las promesas? Dice que llevamos una vida que agrade a Dios. Tú llevas una vida que agrade a Dios para que Él te dé tu promesa de Dios. A veces los hermanos, nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú bendices más a esa persona que está en el mundo? Mira, tiene carro, tiene casa, y la promesa mía, ¿dónde quedó? ¿En qué lugar quedó mi promesa, verdad? Porque tú le estás diciendo, Señor, yo quiero esto, Señor, dame esto, y tú te admiras que esa persona que está al lado, o sea, vamos a poner a hermana Vicky que está aquí. Ella no va a la iglesia, ella anda en el mundo disfrutando, pero es más bendecida que yo. Ella tiene carro, mira, carro del año, casa del año. Y uno se pregunta, ¿y cómo le hace? ¿Y cómo le hace? Yo nunca la veo en la iglesia, yo nunca la veo orando, yo nunca la veo que vaya acá, y siempre anda en pachangas y siempre anda disfrutando. Y uno dice, Dios, ¿por qué los bendices? Pero a veces juzgamos mal, hermanos, porque a veces esa persona que dice que tú es una bendición, no lo es. Porque al rato esa persona llega llorando, al rato esa persona está sufriendo. ¿Por qué? Porque lo que tiene lo tuvo a base de mentiras y no de su trabajo. A veces sí tienen de su trabajo, pero ¿saben qué? Ha trabajado día y noche y dejó a un lado a Dios. Y cuando ella está enferma es cuando ella dice, Señor, yo puse primero el dinero y mi futuro, y me olvidé de ti. Así es. Y me olvidé de ti. Entonces, esa es la promesa. Pero tú antes de eso, tú le hiciste una promesa al Señor. Y tú le prometes a Dios tantas cosas, pero se nos olvida cumplirlas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Y dice que fuimos llamados, los hijos de Dios fuimos llamados para recibir bendición. Amén. Y el que está en Dios, vamos a ser bendecidos. Aunque estemos pasando por pruebas, aunque las pruebas sean tan duras, la bendición va a llegar a ti. Y miren que yo lo creo, porque yo he pasado pruebas y yo a veces, así como yo he pensado, yo le digo al Señor, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué he fallado? Pero a veces se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios. Así es. Y los hijos de Dios no somos olvidados por Dios, porque Él es tu Padre. Y dice, si un hijo le pide al Padre lo que él necesita, imagínate tú, yo siendo una madre, miren, yo nomás les voy a poner de ejemplo a mi hija. Mi hija, la pequeña, tiene a su papá, ¿no? Y mi hija, en cuanto ella le quiere algo, y va y le pide, yo me fijo cómo le pide a su papá, y su papá luego dice sí. Entonces nosotros tenemos su papá en el cielo. Y igual, vamos con nuestro Padre, que Él es el dueño del oro, de la plata y todo, y lo que queramos, dice que Él nos los va a dar. Amén. ¿Verdad? Así que así hay que ser nosotros, que así como una hija le pide a su padre
uno también tiene que pedirle al Padre, que no se te olvide que arriba hay un gran Dios grande, que Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero tenemos que ser fiel a Dios. Amén. Porque mire, dice que en Primera de Pedro 3:9, si la hermana Vicky quiere leerlo. Desde el nuevo, Lucha. Primera de Pedro 3:9. Ok. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Miren, esta es una promesa que el Señor nos está dando. ¿Qué es lo que nos está? Dice que en la Biblia hay más de 2000 promesas en la Biblia, que a veces nosotros no tenemos el tiempo para leer la palabra del Amén. Señor, y tenemos más de 2000 promesas en la Biblia, porque dice que no devolviendo el mal por mal, ni maldición por maldición, sino el contrario, bendiciendo y no haciendo a los demás lo que queramos que a nosotros, o sea, que nos vaya mal. Entonces tú siempre tienes que darle, yo le digo a la hermana, Dios la bendiga, pero con una bendición que salga del corazón. Amén. Y que no salga nada más de nuestra boca, porque es muy fácil decir, Dios la bendiga, pero tenemos rencor. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú le digas a tu hermana, Dios la bendiga, hermano, con una sonrisa, con un abrazo, con una sinceridad que realmente, porque recuerden, la bendición es para ti también. Al decir uno, Dios la bendiga en la mañana o Dios la ayude, eso estamos diciendo nosotros, porque la palabra del Dios está diciendo en Primera de Pedro, que no devolvamos el mal por mal. Si alguien te hizo mal, hay que perdonar. En el mundo es difícil perdonar, yo lo sé, porque yo lo estuve. A nosotros nos hicieron tanto daño y a veces nosotros queremos hacer el mal, regresar el mal, pero cuando estamos en la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es con huestes y procesar que están utilizando a la persona para que te haga el mal. Amén, hermano, ¿me permite una pregunta? ¿Cómo nosotros podemos amar al hermano y tratar de no hacerle el mal ni maldecirlo? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer eso? Porque, digamos, a veces para unos es fácil, para otros es difícil. En el mundo es difícil. Yo creo que fácil no es. ¿Cómo hacemos, hermana? No es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestra vida al Señor. Porque dice que cuando tú vienes y conoces al Señor, y la palabra del Señor es perfecta, porque dice que Dios, ¿recuerdan qué daño le hizo Judas a Dios? Lo besó, lo entregó. Dios, porque la palabra está diciendo que nos parecemos un poquito a... Si tú conoces de la palabra del Señor, pero aún a veces creo que nos parecemos mucho, ¿verdad? Sí, a veces haciendo cristianos, nosotros mismos hacemos lo de Judas. Tus propias, a veces dice que no hay que confiar en el amigo, ¿verdad? Así es. Pero dice que la palabra del Señor, por eso dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Y si seguimos en Mateo, ¿qué dice Mateo 7:12? Dice que la palabra, la Biblia nos dice las palabras. Dice en Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Miren cómo dice la palabra del Señor. Cómo está bien dirigida la palabra del Señor, diciendo que no maldicamos, diciendo que las promesas del Señor vienen por nosotros, porque si tú conoces la palabra del Señor, tú tienes que conocer a Dios. Y Dios dice que nos tenemos que parecer un poco a Cristo, ¿verdad? En la Biblia dice que en la Biblia hay una regla de oro. Yo cuando empecé a leer la palabra del Señor, dice yo, Señor, ¿cuál es esa regla de oro? Yo quiero saber esa regla de oro que hay en la palabra del Señor. Y dice el Señor, pues miren, dice, son tan poquitas las reglas de oro, pero para que nosotros la cumplamos, ni los que a veces nos metemos y nos sometemos a la palabra del Señor, a veces tampoco las podemos cumplir, porque la palabra del Señor es tan... Pero son unas palabras por tan eso dice que es regla de oro. Sí, y son unas reglas de oro. Y dice, finalmente en todo de ser, es un sentir compasivo. Dice, vamos a ver la primera regla de oro. Dice,
de un mismo, hay que ser de un mismo sentir. A veces yo elijo un tema y la hermana y yo estamos en un mismo sentir, Sí, porque amén. venimos aquí y ella parece que me leyó la mente. Y eso es lo que dice, esa es la regla de oro. Dice Amén. que tenemos que estar en un mismo sentir. ¿Y qué es la segunda? Que tenemos que ser compasivos. Compasivos. Imagínense, tú ves a tu Amén. hermano, hay que compadecernos del hermano que está Amén. pasando, no de burlarnos de que ay, miren, el hermano cayó, miren, el Ay, hermano no. está. Debemos ser compasivos, porque la palabra de Dios dice compasivos, tienen que ser compasivos. Esa es la regla de oro. Y dice la otra, tener amor por nuestro prójimo. ¿Tenemos amor a nuestro prójimo a veces? Eso Para es lo ser que- compasivo, amándonos fraternalmente, dice la Sí, palabra. y tener amor por nuestro prójimo. Amar al que tienes al lado. Ah, misericordia. Amar a tu enemigo aunque te haya hecho lo que te haya hecho. Y ese es el problema más. Ahí Porque a está lo veces difícil. ahí está lo difícil, que no podemos amar al que nos hizo tanto daño, ¿verdad? Pero dice el Señor que Pero es Dios una no lo- regla de es- oro, es su que mandato. amar y tener compasión por el prójimo, que tenemos que amarlo. Y la otra es tener misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que tener compasión. ¿Qué es la misericordia, hermana Vicky? ¿Qué es lo que Dios quiere entre nosotros? Que ser misericordioso. Que si la hermana viene aquí y pide algo, y ella dice, hermana, ore por mí. Es de no tener misericordia, porque Dios ha tenido misericordia también con nosotros, ¿verdad? También, hermana, que yo vengo, yo vengo con un problema y le digo, hermana, ore por mí. Y usted se olvida y dice, no, que resuelva ella, yo estoy muy ocupada, yo no tengo tiempo. Eso es no tener misericordia de mí. No, eso no es Ni tener amor por misericordia mí, de no me amor, está ni amor amando por la hermana, porque fraternalmente. ella está pidiendo que ore por Porque ella. la Exacto. palabra, cuando pedimos oración a los ancianos, a las personas, a los ancianos de la iglesia, sentimos fortalecidos, nos sentimos bien de que tenemos ese apoyo de los hermanos, de otras Exacto. personas. También, eso también porque la gente es como cómoda, porque a veces pedimos que ore, pero soy yo la que estoy orando por ella, pero ella ni siquiera Ella se sí, está posiblemente acordando. hasta eso pasa también. Exacto, porque a veces la gente es tan cómoda hoy en día de que, ay, sí, le voy a hablar a la hermanita, como ella siempre está en la iglesia, porque ella siempre está orando, el Señor la va a escuchar a ella y tal vez no me va a escuchar a mí, pero no. A veces Dios quiere escucharte a ti. Y no a la hermana, porque la hermana está poniendo sus problemas a Dios, ella y en los tuyos, pero ella también quiere que tú ores, ¿verdad? Que tú tengas. Dice que los ojos del Señor están sobre los que le buscan, Amén. sobre los justos. Exacto. Y dice, y la última, dice que tenemos que ser amigables, que tenemos que ser amigables con todos, que tenemos que tener esa amistad, ese don para llevarnos con todo el mundo. No importa, hermanas, a veces aunque la hermana hable mal de mí, pero hay que reírse, hay que estar amigable, porque el que tiene a Dios en su corazón, esos problemas ya no entran en su mente. Yo soy de esas que yo tenga odio por nadie, no. A mí me encanta ser amigable. Amén. A mí me gusta tener amigas de todo el mundo, porque yo aprendo de todas de ellas y me encanta tener amigas mayores que yo, porque yo aprendo mucho de ellas. Como dice la palabra del Señor, que las ancianas dan sabiduría a las jóvenes, que hay una persona que tú no sabes, pero júntate con una persona que ella sea más anciana o que tenga más sabiduría. A veces no es que se vea vieja, pero a veces que sea anciana en el conocimiento del Señor, porque esas son las que tienen un poquito más de sabiduría. Más vivencia, más para que te puedan experiencia y pueden dirigir. aconsejar. Exacto, porque nosotros ya vivimos. Que quieres un consejo matrimonial, no me voy a ir con una del mundo, porque la del mundo te va a aconsejar, oh, mira, vamos No a aguantes, bailar, déjelo. hay otros chicos más guapos, tu marido está un poco feo. Sí. Y en cambio, vienes a la palabra del Señor, es diferente. Así Ella es. te va a enseñar, ¿han visto la película de Cuarto de Guerra? Dice, saca el enemigo Ay, qué que bella está en tu película. casa, dice. Y me encanta la viejita porque ella le está aconsejando a esa mujer. Es una Muy linda anciana película. con sabiduría,
pero la está aconsejando. Tienes que sacar al enemigo que está en tu casa. Hermana, mire la palabra que dice padecer haciendo el bien, porque el Señor sabe que es muy difícil. ¿Cómo yo voy a amar a una persona que me ha maltratado, que ha hablado conmigo? Porque somos nuevas criaturas. No es fácil, pero cuando nosotros dejamos que el Señor guíe nuestros caminos, Eso es lo difícil. Y dice lo que podemos lograr. Exacto. Esto es lo que la Biblia expone. Son las cualidades, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas son las reglas de oro. Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos en Primera de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren la palabra del Señor. Wow. Y tenemos en Primera de Pedro 3:16, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como el malhechor, sea avergonzado de las calumnias vuestras de buena conducta en Cristo. Amén. Mire, la misma palabra lo está diciendo. La palabra del Señor está hablando que aunque te estén calumniando, aunque te estén haciendo, pónganselo al Señor, porque Él dice que Él los va a avergüenzar. Él los va a hacer que se avergüencen, ¿verdad? Porque a veces, recuerden que no es bueno meterse con los hijos de Dios, porque el Dios que está contigo, Él pelea tus batallas. Y aunque te estén calumniando y aunque se estén haciendo, es mejor aprender a quedarse callado, porque las batallas nosotros, los cristianos, se ganan de rodilla y oración. Amén. Hermana, y aquí cuando uno cambia de conducta, cuando uno ya es una nueva criatura que quiere hacer la voluntad de Dios, el diablo le levanta calumnias. Amén. Levanta Donde quiera. calumnias. Eso es lo que hace. Y ahí Por es eso donde- mismo Pedro a quién le estaba hablando. Pedro a quién se estaba dirigiendo. A los hermanos, a los que ya hermanos estamos en cristianos, a los que ya sabemos de la palabra del Señor. Sí. Porque a veces, hermanos, perdónenme, pero a veces los que criticamos, a veces los que hacemos Sí. caer a un hermano, somos los propios que conocemos la palabra Amén. del Señor. Porque a veces, aunque se crean muy sabios en sabiduría, se les va. A veces se les olvida lo que está escrito en la palabra del Señor. Las iglesias, lamentablemente, se está yendo a la gente, no por culpa del pastor, a veces se van por culpa de ancianos que, sabiendo la palabra, humillan al nuevo. Y eso es duro, porque nosotros somos un solo cuerpo. Dice que la iglesia es un solo cuerpo. Y aunque el cuerpo tiene mano, tiene eso, tiene el otro, pero nosotros en una iglesia debemos ser unidos y no haber división, porque a Dios no le agrada. Queremos avivamiento, pero tenemos división. Queremos una unión y tenemos división. Actuamos separados. ¿Por qué? Porque el hermano de acá dice tener la razón. La hermana de acá dice tener la razón. Mi hermana Vicky tiene la razón. Y no es así. Queremos el La avivamiento. razón la tiene la palabra, que es una La palabra del Señor solamente una verdad es- absoluta. Exacto. Y la palabra del Señor siempre dice unidos para que seamos vencidos y no para que estemos, tú me voy para acá y yo te voy para No acá. se puede. Y estando en un solo lugar y habiendo divisiones. Es lo que el Señor no quiere, hermanos. Pedro está diciendo, únanse, dejen de murmurar, dejen de hablar y unámonos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor está a las puertas. El Señor está por venir. El Señor está hablando. Gloria y al nadie Señor, lo aleluya. quiere entender. La palabra del Señor es tan... Miren, vamos a ir a Romanos 5. Vamos a leer Romanos 5 del 1 al 5. Amén. Mire, dice, vamos a ver la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Unámonos, hermanos. Dejemos de estar criticando. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
por a la esta fe gracia. a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el 3 dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿y la paciencia? Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Amén. ¿Y la esperanza? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Gloria al Señor. Qué bonita palabra, hermana. Sí, pero ven cómo el Señor. Entonces nosotros no vamos a decir, me dijo la hermana. No, nos dijo la palabra del Señor. Amén. Por eso dicen que es mejor decir, hablar con la palabra del Señor, Amén. que decir y venir y decir, me dijo Julanito, me dijo. No, nosotros vamos a hablar porque la palabra del Señor nos está dirigiendo. Y no olvidarnos de la promesa del Señor. Pero vamos a que el Señor nos cumpla las promesas. Y tenemos un punto número 4 y dice, ¿a quiénes les está hablando Pedro, el autor de esta carta? Veamos a quién le está hablando. Dice, a cristianos, a personas que han nacido de nuevo, Amén. a hijos de Dios, personas que viven según la carne, ni sino según el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos los presenta de la siguiente manera en Romanos 8:1. Veamos qué dice en Romanos 8:1. Miren cómo es la palabra del Señor. Wow. Miren cómo nos está hablando el Señor. Y es que así nos está hablando ahora. Y dice en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No lo estamos diciendo nosotros, Dios lo está hablando. Así que los que están en el mundo están pensando en la carne, en cómo devorar carne. Pero los que estamos en el Señor, estamos pensando en el Espíritu, cómo alcanzar esas almas, como las hermanas que salen a las calles para alcanzar esa alma. ¿Por qué? Porque las vemos cómo están sufriendo, ¿verdad? Así que dice, ¿qué dice? Pues por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. y el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren. Y el 9. Hermano, ¿y cómo es posible esto? Mas vosotros no vives en la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermana, y va hablándonos a nosotros, Exacto. a los que ya conocemos, los supuestamente ya hemos entregado nuestra vida en las manos del Señor. Exactamente. ¿Y cómo seguimos nosotros provocando estas situaciones en nuestras vidas de manera de que dice el Señor que el que haga estas cosas no está en Dios? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. Por eso Dios dice, hablemos a la misma gente. Amén. ¿Y qué dice el 10? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levanta a los muertos a Cristo Jesús vivificarán también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu morir, las obras de la carne viviréis. Amén. Y miren el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren la palabra como es, como lo que tiene todo Dios en la Biblia. Amén. Y a veces nosotros no lo miramos. Señor, y a veces no que lo el Señor leemos. nos ayude, ¿verdad? Y a veces decimos, no, es que la hermana está mal. Es que la hermana siempre está contra nosotros. Es que la hermana siempre está hablando a nosotros. No, la palabra de Dios es eficaz.
la palabra está escrita. Dios dejó estas palabras. Por eso mandó a Pedro, por eso Pedro le hablaba. Y en ese tiempo Pedro le hablaba a esos, porque él sabía las guerras que había en cada iglesia. Se imagina en cada esas iglesias que había. A veces criticamos a las hermanas que se maquillan y que todo empieza, pero hay palabra ahí también. Y a veces nosotros las criticamos. Y no está hablando ahí de maquillaje. Entonces no podemos está mirar. hablando de corazones duros. Exacto, porque a veces no leemos ni el texto ni el contexto de la palabra del Señor. Y por eso el Señor hay que tener mucho cuidado cuando tú vayas a predicar. Usar los capítulos y los versículos que el Señor te está poniendo, porque esa y es no la para palabra. conveniencia. Y no para conveniencia, es para que el Señor está para diciendo, que aprendamos a conocer a Dios y a vivir con Él. Y si nosotros cumplimos todo lo que Dios quiere, nos hacemos merecedores de todas las promesas que tiene preparado el Señor para nosotros como son. Tener una buena conciencia limpia, amar al prójimo. Para esto debemos de tener capacidad para perdonar. Y la segunda, estabilidad en todo sentido. Y sobre todo, poder recibir nuestro milagro. Mira lo que el Señor está haciendo. Lo más importante. Hermana, quiere decir que en la iglesia, bueno, aún estamos en nuestro cuerpo, entonces es un proceso de aprendizaje y de entrega también. Amén. Porque aún estando en la iglesia, nosotros hacemos que el amor de muchos se enfríe, como dice la palabra. Exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado según damos los pasos y según somos el reflejo hacia otros, porque dice el Señor también que somos cartas abiertas, cartas leídas. Nosotros somos el testimonio para que la gente venga a la iglesia, porque hoy últimamente se está diciendo, yo no voy a esa iglesia si mi vecino va a la iglesia y mira, viene y grita, viene y le pega a su esposa, y mira cómo habla los chistes en doble sentido, mira, y mientras ella orando, y mira esto, el Señor dice que nosotros somos el testimonio, tanto dentro de la iglesia, tanto afuera también lo somos, porque la palabra lo está diciendo, porque de nada sirve que yo venga a darme golpes de pecho y pedir aquí en la oración, estar ahí orándome, parándome en el ar, y afuera soy otra persona. Sí, hermana, yo he oído personas que dicen, ay, esa hermana tan linda, que tan así que se ve tan buena persona y todo, y le dice la otra persona, ¿usted por qué no es vecina de ella? ¿Usted por qué no vive con ella? Eso es no, yo verdaderamente lo he escuchado, muy delicado, dice, hermana, ¿verdad mira, que es cierto? Es cierto, Tenemos a veces nos mucho decepcionan cuidado. muchas hermanas porque tú vas a lugares, de que pero nosotros seamos un reflejo limpio de Cristo, que podamos reflejar a Cristo con nuestra conducta. A mí me dolió mucho una vez una persona que me dijo, yo iba a la iglesia, pero ya no voy por fulanita y sutanita. Sí, y yo digo, wow, yo no la conocía en ese sentido, pero recuerden que cada quien va a dar cuentas a Dios. Y por esa alma que se fue, tú vas a rendir cuentas aunque al esa Señor. alma no tiene la razón, porque no, se está fijando en los errores de una persona. En un humano. Exacto, porque dice, mientras los ojos estén en Cristo Jesús, a mí no me importa lo que el humano haga. Porque mi mirada está el hombre que confía en el hombre. Exacto. Mi mirada está y la palabra está en el libro. A mí mi pastor nos ha enseñado a que leamos la palabra del Señor. Exacto, y no sí. mirarlo a Él. Porque recuerden que hay un vaso de agua, ¿verdad? Entonces tú mira el vaso de agua y fijamente, y no mires a la de acá, no mires a la de acá, porque si la miramos, vamos a caer. Amén, hermana. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, pero a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor está hablando. Miren que estamos viviendo los últimos momentos. El Señor está a las puertas. El Señor está diciendo, yo ya vengo. Estén preparados. Gloria al Señor. Aunque muchos, recuerden que cuando Santos estaban unidos, no somos hermanas, pero estamos en proceso. Recuerden que cuando cayeron las juegos de los juegos de lengua, cuando empezó el Pentecostés, decían que el Señor venía. Hace mucho tiempo se está diciendo, pero recuerden que el tiempo está llegando. Ya. Aunque muchos dicen, es mentira, Dios no viene, Dios no viene. El tiempo se está acercando. Desde que nací me lo están diciendo, usted ya tiene 80 años, 70 años, ya pasaron 70, 80 años, puede ser que ya sea el tiempo. Bueno, hermana, parece que se nos fue el tiempo, lástima que se nos hace corto, que estar hablando de la palabra es tan bonito, pero vamos a
hacerles un llamado a ustedes. Queremos con estas palabras, esta enseñanza que la hermana nos ha traído tan importante, verdaderamente es una palabra para detenerse, escuchar, meditar y tomar decisiones sabias. Amén. La decisión más importante. Antes de esto quiero decirle, escuche la palabra. Deténgase y medite, porque muchas veces no nos dan tiempo de nosotros darles el mensaje de amor, de salvación que Jesús estableció para nosotros. No, a mí lo que no me gusta es que las iglesias, que los hermanos que se ponen en los parques y aquí que allá, esa excusa no le va a valer cuando esté delante de la presencia del Señor. Por eso traemos con mucho cariño estos mensajes para que usted medite en ellos, porque tal vez usted nunca ha oído la Biblia, tal vez no la tiene, tal vez es como muchos que oye, eso es religión, pum, lo cambia. Y vemos solamente los videos de gatitos simpáticos o los de Julano que son solo risa y solo charla y todo. Y no estamos preocupando por el alma que no va a morir. El alma va delante de la presencia del Señor a darle cuentas. Y último, si usted ha sentido o cree que el sermón le ha tocado en su corazón amén. Y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres el Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Haga esta oración de corazón. Y si no lo quiere hacer hoy, siga escuchando la palabra, siga escuchando. Pero escríbanos. Sí, escríbanos también. La recibió, a ver qué opina. Un mensaje, llámenos a la radio. ¿Qué opina del programa? Nosotros estamos aquí para para oraciones. Llamen a hermana Vicky. Al grupo de aquí tenemos a los hermanos, hay hombres, hay mujeres que están orando, guerreros que quieren orar por ustedes, guerreras que hemos pasado muchas pruebas y sabemos, y Dios sabe, y llámenos que hay muchas oraciones para ustedes. Podemos entenderles porque nosotras hemos llegado al Cristo cargadas, con muchas experiencias, con muchas lágrimas, con un corazón roto, y el Señor nos ha redimido. Estamos para servirle. Vamos a orar, hermana, entonces, porque vamos a despedir este programa. Se nos fue el tiempo, gracias a Dios, porque tuvimos la oportunidad de presentar un programa más en esta tarde. Gracias, mi Señor amado. Gracias porque hemos disfrutado, Señor, tú nos has permitido exponer tu palabra, palabras de vida, de esperanza, porque sabemos que llegará el momento, Señor, que daremos cuentas a ti de nuestra vida, de nuestros hechos. Quiera, Señor, que tu santo y divino Espíritu, que con tu gracia y tu gran misericordia y amor haya llegado a los corazones para edificación, y permite que las personas que escuchen estos mensajes se detengan, oigan, mediten y tomen una sabia decisión en ti, para que sean nuevas criaturas y podamos disfrutar, como dice tu palabra, de las bendiciones de Dios. Que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Si el Señor lo permite, el próximo jueves a la misma hora. Y por el mismo canal. Por el mismo canal.